El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ya estamos comunicados vía Zoom con nuestro invitado el día de hoy, que es el señor Miguel Ángel Ibarra, politólogo, analista político, que le damos la bienvenida. Buenos días, señor Ibarra. Buenos días, señor Casas, gracias por la gentil invitación. Estamos justamente viendo el panorama político nacional cada vez más con muchas controversias, como usted sabe. Usted, como analista político, queremos conocer su opinión, ¿no?, sobre, en primer lugar, lo referente a la comparecencia que ha tenido el día de ayer el presidente de la República ante el fiscal de la Nación. ¿Cómo afecta esto al presidente de la República y en general cómo afecta el panorama político nacional? ¿Qué nos puede decir sobre estas declaraciones que le ha tomado el fiscal de la Nación al presidente de la República? Bueno, el presidente, a menos de un año de su gobierno, tiene que ir al Congreso a rendir cuentas. Ha tenido evidentemente más desaciertos que logros en su gestión como presidente de la República. Eso es algo evidente. Pero quizás el tema sobre lo que más tendría que informar o transparentar el presidente es casualmente las vinculaciones que él tiene con su entorno familiar, con sus dos sobrinos, con el secretario general de Palacio y con el señor Juan Silva, que ambos, todos ellos están fugados y están muy vinculados a casos de corrupción en el Ministerio de Transportes y en otras obras en otros sectores. ¿Le hace daño a la imagen del presidente? Sí. ¿Le hace daño al país? Sí, porque en términos de gobernabilidad y estabilidad política afecta considerablemente el hecho de que el presidente esté involucrado en una red o una organización criminal que se haya dedicado casualmente a este tema de comprar obras, vender favores y recibir dinero. Entonces, digamos que el presidente va a tener que rendir cuentas ante el Congreso sobre este tema en algún momento, porque cada vez su situación se complica, ¿no? Inicialmente era solamente una declaración de Carolín López, luego han habido más colaboradores eficaces hablando sobre los temas y el tema ha crecido al punto que ha sido denunciado e involucrado ya formalmente en la carpeta fiscal. Y eso sí complica su situación porque podría tener argumentos el Congreso para vacarlo por incapacidad moral permanente, ¿no?, a partir de lo que el fiscal pueda denunciar. Pero todo esto también trae a colación otras situaciones, ¿no? Tenemos una desaceleración de la economía muy importante que va así a impactar en el país. Recuerda que la minería, por ejemplo, con todos esos conflictos se ha contraído en un 4.73%. Respecto al año 2021, se ha reducido. ¿Y esto qué significa? Que la recaudación tributaria va a bajar, porque gran parte de la recaudación que percibe el Estado peruano casualmente proviene de la minería, ¿no? Entonces eso impacta fundamentalmente, aunque unos tampoco vean, y creo que el presidente intentó verlo, es que el tema de que la selección no haya clasificado a Qatar también genera un impacto. Recuerden ustedes que el país logró recaudar $350 millones con la clasificación de Perú a Rusia, porque eso movió indiscutiblemente todo el mercado interno. Entonces eso también ha afectado al presidente. También tenemos un crecimiento, por ejemplo, que el presidente tampoco ha podido reducir, de un 5.2% en todo lo que es el tema hipotecario, los créditos hipotecarios. ¿Y esto en qué afecta? En que el sector construcción no se mueve, se reduce. Entonces también hay situaciones en las cuales la economía está siendo afectada duramente y el presidente no tiene pues la forma alguna de poder salir por ese tema. Sumo al tema de Dina Boluarte, que evidentemente sí lo impacta. Y el tema de Dina Boluarte es políticamente importante para él, porque al no tener segunda vicepresidenta, porque está siendo investigada por el Congreso de la República a través de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, lo dejaría sin relevo.
¿no? Y el presidente literalmente al salir dejaría el mando al presidente del Congreso, que no va a ser Mari Carmen Alba, sino va a ser el presidente del Congreso que se elija en este nuevo periodo parlamentario. Quizás con lo que usted nos dice, señor Miguel Ángel Ibarra, lo que está sucediendo acá es un efecto dominó en el sentido de que va a caer Boluarte, ya cayeron los ministros, están cayendo una serie de personajes de lo que usted ha señalado, ¿no? Del entorno del señor Pedro Castillo, sobrinos, ministros que están cayendo, Dina Boluarte, y para finalmente terminar con Pedro Castillo. Y bien la precisión que hace usted en el sentido de que el nuevo presidente de seguir con este efecto dominó, no sería la actual presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, porque a pesar de sus deseos, él sería el nuevo presidente que elija el Congreso de la República. Entonces estamos en una situación, en este panorama. ¿Usted qué tiempo, en qué tiempo se podría ver una luz al final del túnel político, desde el punto de vista político, y en el otro aspecto que también usted ha tocado, que hay pues hubo mucha expectativa en cuanto a la clasificación de Perú, pero ahorita también se cayó toda la bonanza que existía en Gamarra, por ejemplo, con los comerciantes de Gamarra, que habían generado una serie de expectativas en que iban a adelantar su Navidad con la clasificación de Perú, pero que ahora también se fueron abajo esas ventas, ¿no? Efectivamente, te he dicho algo muy cierto. Puede sonar risible o muy fanático, pero la clasificación de Perú hubiera significado para el gobierno de Castillo un apalancamiento financiero importante en la recaudación tributaria, ¿no? Por eso es que él, ante esa contingencia, también antes había soltado la CTS y la AFP, para que ese dinero que esté en la clase media básicamente se inyecte en la economía nacional y pueda generar un movimiento interno y evite que ese decrecimiento de la economía peruana se sienta, porque si tienes un estancamiento o reducción de la inversión en minería que genere el ingreso más fuerte, o sea, hay una detracción que va a venir de todas maneras, significa que va a golpear la economía. Y como no tienes un activo circulante moviéndose, lo más probable es que genere crisis, acaparamiento, suban las tasas de interés de los bancos para créditos hipotecarios, para créditos personales, vehiculares, y si la economía empiece a detraerse. Recuerda que estamos cerca a Chile, y Chile ya tiene un problema muy serio por el tema casualmente de sus FPs. Entonces sí es importante ver ese escenario, porque el presidente tiene 3 grandes problemas que resolver. El tema de la reducción del tema de la inversión en la economía peruana, se está detrayendo la economía peruana, y eso sí va a afectar considerablemente a la población en algunos meses. Lo segundo es el tema de la inestabilidad política que está generando, no solamente que haya cambiado a 4 gabinetes, sino que sus ministros tengan constantemente dificultades por tema de juicios y procesos, sumados al tema de Dina Boluarte o a su vinculación con familiares, asesores o amigos que están metidos en esta denuncia por el tema de malversación de fondos. Entonces eso le quita credibilidad, le quita transparencia, evidentemente, y le genera una crisis política que afecta a todo el sistema. Y lo tercero es que lucha contra la corrupción o contra la delincuencia, la seguridad ciudadana. También el gobierno ha demostrado ser ineficiente. Hace poco el señor Silva se ha escapado por una frontera sin que Migraciones lo pueda ver, increíblemente. O sea, nuestro servicio de inteligencia ni el servicio de control migratorio funciona en este país. Recuerde que además somos el país con más venezolanos en todo el mundo. Tenemos una inmensa cantidad de ciudadanos venezolanos que están en el país y que generan evidentemente una demanda laboral y de servicios importante. Entonces el presidente no ha demostrado lamentablemente ineficiencia o ser eficiente en el gasto. Todo lo que prometió en su discurso de asunción de mando no lo ha cumplido. No sé qué va a rendir cuentas este 28 de julio. Y lo más probable es que, de ser así, no llegue a diciembre del 2022 y su, presidencia sea o revocada por el Congreso de la República, o él tenga que dimitir al mandato. Y este escenario sí nos sitúa en el tema del Congreso, ¿no? Que empieza a ser, o que va a ser, el escenario ya más importante, porque es ahí donde estaría el futuro presidente del Perú, de ser el caso, como van las cosas. Usted, señor Miguel Ángel Ibarra, como politólogo, como analista político,
¿Cómo ve usted la visita que ha tenido hace poco el presidente de los Estados Unidos y su foto que se ha tomado con el presidente Biden y la esposa, y parece que había una especie como que era San Biden que lo iba a salvar a Castillo, ¿no? Porque en la forma como tan desesperada trataba de estar con Biden, y eso, ¿usted cree esa imagen y lo que pueda haber hablado con Biden y lo que puede haber hecho Harold Forsyth, ahí facilitador de todas esas reuniones, pueden influir en la política nacional, concretamente en Castillo y en los políticos? A ver, recordemos que el gobierno norteamericano y las empresas americanas tienen importantes inversiones en el Perú, pero dentro de una economía de libre mercado. ¿Qué significa esto? Que el discurso de Castillo no encaja con la filosofía ni la política norteamericana de libre mercado. Si el presidente tiene discursos permanentes de una constituyente, de controlar la inversión privada, de revisar los contratos con las mineras, de poner más impuestos en la empresa privada, entonces lo que está haciendo es dar un discurso al revés. Mientras va con el señor Biden y le dice que de pronto el Perú puede ser un buen escenario para invertir, por otra parte crea un conjunto de medidas o de discursos políticos hacia el interior del país que lo que hace es debilitar esa propuesta. Recordemos que Estados Unidos de Norteamérica tiene una embajada con una sección que ve el tema financiero y económico y político en el país. Y esa área es la que mantiene informado al presidente Biden sobre cómo va la economía y la gobernabilidad en el país. Entonces, si el presidente Castillo piensa ingenuamente que con llegar y pedir que por estirando la mano que lo apoyen, eso se va a dar, eso no es exacto, porque los países dentro de su política internacional de crecimiento económico tienen indicadores que reflejan si el país en el cual se va a invertir genera las garantías necesarias para poder hacer una inversión o no. Entonces eso no ayuda, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico para los americanos, para los Estados Unidos, ¿usted no cree de que sí a Estados Unidos le convendría, a pesar de lo que usted está señalando, que probablemente es bien importante, ¿no?, en cuanto a la economía peruana, pero no cree que estratégicamente para los Estados Unidos sí le convendría, porque ahí también hay una disputa entre China y los Estados Unidos, en el sentido de que los chinos se están metiendo más a América Latina? O sea, los chinos tienen pues en Venezuela, en varios países han ingresado con mucha fuerza, ¿no? Y acá en el Perú también tenemos a los chinos ya en minería, tenemos a los chinos en pesca, en sectores importantes de la economía peruana. Los chinos hasta inclusive en el campo ya también entraron los chinos. O sea, y los chinos están viniendo con fuerza como en América Latina, ¿no? Y Estados Unidos también ve eso políticamente. O sea, ¿no cree que también ahí se está dando una lucha en cuanto a intereses económicos americanos de los Estados Unidos y de los chinos? Claro, geopolíticamente para Estados Unidos es importante mantener un equilibrio estratégico en Sudamérica a través de un país que pueda tener tres características importantes. Alguna estabilidad macroeconómica para poder generar inversión y estabilidad a los inversionistas americanos. Lo segundo es estabilidad política que garantice que las reglas de juego no se van a derrumbar. Y lo tercero es que de alguna u otra manera su economía se mueva cercana al comercio norteamericano. En Sudamérica, tanto Chile, digamos, como Brasil, como Perú, como Colombia han tenido un acercamiento. Lo que está afectando es la ideologización, digamos, de los países o las organizaciones políticas dentro de cada país. Digamos, ese avance sí es peligroso porque evidentemente genera alianzas de otro tipo. Y esas alianzas son aquellos con aquellos países que forman parte de ese entorno, sea Rusia, sea China, en particular, que tienen más inversión creciendo en Sudamérica. Y eso sí le podría interesar a Estados Unidos, pero evidentemente la receta sería: yo apoyo, pero no vas a cambiar ninguna regla. Es decir, no vas a condicionarme la inversión, no vas a revisar contratos, vas a reducir tu inversión en el mercado chino para poder crecer. Entonces estaríamos en el centro de dos economías importantes en el mundo que están peleando un espacio en Sudamérica. Evidentemente China tiene ya un espacio ganado,
Pero eso no lo es todo, no solamente es pedirlo o que geopolíticamente sea necesario, sino que las condiciones del país demuestren que eso es posible. Y lamentablemente Castillo no da muestras, digamos, de esa seguridad que otro país debería de tener, salvo que él esté dispuesto a dimitir en el mando y que otra persona asuma para poder iniciar una política, digamos, mucho más de libre mercado. Porque, valgan verdades, la economía mundial se mueve en función a las inversiones que tienen los países más grandes con las empresas más grandes. Y nosotros estamos tratando de entrar, pero en estos últimos años, con la crisis económica y el COVID también, hay que ser sincero, el presidente no ha podido llevar todo bien, pero que no ha sabido salir de esa situación. Y se ha agravado porque se ha politizado. Cuando se dice vamos a revisar los contratos, vamos a crear más impuestos, cambiemos la constitución, las reglas de juego, y eso pues no le ayuda al país a la inversión. Al contrario, detrae la inversión extranjera. Si el presidente logra cambiar en su discurso ese escenario y dice que se va a mantener la economía libre de mercado, que se va a respetar la inversión privada, que se va a retraer los impuestos elevados a las empresas que vienen a invertir en el país, probablemente el discurso cambie y probablemente otros países miren al Perú de una manera distinta. Pero si se cierra en el discurso demagógico de seguir controlando el tema de la inversión privada, lo más probable es que eso no pase, ¿no? ¿Usted no cree, señor Miguel Ángel Ibarra, que por ahí, con lo que acaba usted de decir, ese camino lo va a transitar finalmente Castillo? Porque Castillo ahorita lo que quiere es él quedarse hasta cumplir los 5 años, pase lo que pase, aliándose con cualquiera, porque ahorita no tiene brújula, no tiene rumbo, no tiene nada, y aquel que le asegure justamente el que él se quede, su permanencia, él va a hacer. O sea, esto no es un gobierno de izquierda, no es un gobierno de derecha, no es un gobierno de centro, esto está yendo a la deriva, o sea, está yendo hacia cualquier lado, ¿no? O sea, no podemos decir hacia dónde va Castillo porque es impredecible, pero si con lo que usted está señalando Castillo lo hace, ¿no? Y parece que cuando ha hablado que el 28 de julio van a haber sorpresas, que va a ser va a dar el gran discurso en 28 de julio, ¿no cree usted que podría ir hacia lo que usted acaba de decir? Claro, pero eso va a depender en parte no solamente de lo que él quiera, sino básicamente lo que el Congreso determine, porque fíjese que en este momento vamos a entrar en el siguiente mes, en la quincena de julio, a la elección de la mesa directiva del Congreso. Bien, las agrupaciones o los grupos parlamentarios ya están preparando las listas para poder asumir el Congreso, y lo que están pensando en este momento probablemente es que el presidente del Congreso sea el próximo presidente del Perú. Ese es, hasta el momento, digamos, cómo los congresistas deben estar reflexionando sobre la elección del nuevo presidente. En esas listas, los grupos políticos evidentemente están enviando a sus mejores candidatos. La izquierda está con el que era presidente de la comisión que eligió al Tribunal Constitucional, que están, no recuerdo el nombre del congresista, que es el que están postulando. Por otra parte está el grupo de Acuña, que pensaría lanzar a su hermano como candidato a la presidencia del Congreso. Por otra parte está Fuerza Popular con una Noguera García, está el almirante Montoya con Renovación, está por otra parte también Avanza País. Es decir, todos ellos están pensando en este momento. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque dependiendo quién llegue, es cuánto va a funcionar o va a impactar el discurso de Castillo. Su discurso puede ser muy bueno, pero si la mesa está armada de tal forma que prevea su vacancia, lo más probable es que cuando pase Carolina Boluarte, Castillo no dure ni 24 horas. Entonces, tan importante como su discurso es cómo termina la mesa directiva del Congreso de la República, porque los votos van a estar ahí. Y evidentemente todos sabemos que si en algún caso eventual, por ejemplo, la lista de Acuña logra ganar, Acuña, aun cuando pueda ser su aliado hasta la fecha, podría pensar quizás en que su hermano podría ser mejor presidente que Castillo. Y como la coyuntura política así lo demanda, evidentemente tendríamos otro presidente y ya no habría alianza con el presidente en el Congreso. Entonces por eso es importante verlo, ¿no? Eso que usted dice verdaderamente sí es importante, pero ahí de repente esto tiene que ver con la relación Ejecutivo-Congreso, es lo que usted está diciendo, la relación Ejecutivo-Congreso.
Pero volvamos al escenario para recordar a nuestros oyentes y a nuestros televidentes el escenario que hubo casi tan parecido cuando la crisis con Fujimori, para la salida de Fujimori, que se tuvieron que poner justamente de acuerdo, ¿no? Pero que a los congresistas, o sea, al Congreso le jugó jugar un papel muy importante para ver en el Congreso de todos los personajes quién era el que tenía el mayor respaldo, y por eso Valentín Paniagua logró ese consenso y por eso logró cuajar y ser el presidente de transición. Una cosa similar, o cómo ve usted lo que sucedió en esa oportunidad y cómo sería esa transición en el caso actual. ¿Sería parecida? ¿Cómo usted la ve y qué recomendaría? ¿Cómo tendría que hacerse en el Congreso? Porque va a depender mucho del Congreso, más que del Ejecutivo. Efectivamente, señor Casas, usted lo ha dicho. Esto va a depender definitivamente del legislativo en este proceso. El Ejecutivo, creo que con el presidente ya tiene más que explicar a la población por todas las denuncias y errores y mal manejo de la economía y la crisis política con sus 4 gabinetes cambiados. Y eso lo pone de alguna u otra manera en la mejor posición para que el Congreso pueda aprovechar esa situación, y más si el fiscal lo denuncia o sigue investigando al presidente, para que después de Lorena Boluarte en esta primera legislatura 2022-23 pueda vacarlo. Entonces la gran pregunta aquí es, ¿quién sería el legislador que logre tener 3 virtudes? No estar vinculado a un grupo político que sea extremista, por así decirlo, es decir, como Renovación, que busca permanentemente la vacancia, como Fuerza Popular, que tiene dificultades porque es como que el fujimorismo vuelva a tomar el Congreso nuevamente y sea presidente encima. El tercero, que sea un grupo de izquierda radical, que lo que traiga sea un mensaje confrontacional con la inversión privada, lejos de establecer paños fríos y retomar el tema de la inversión. Y son escenarios que sí preocupan. Buscar un personaje intermedio, como lo era Valentín Paniagua, un personaje extraordinario, un gran constitucionalista y político peruano, es difícil encontrar. Pero el Congreso va a tener que hacer lo que pueda por hacerlo, si es que eso corresponde. Y eso va a significar 2 cosas. Lo primero, alianzas. Y esas alianzas van a determinar votos que en el Congreso van a posibilitar de que se recomponga el Ejecutivo. Definitivamente. También se maneja a lo que usted ha señalado de los candidatos, se maneja que en lugar de Acuña, en Alianza para el Progreso, en quien están pensando es en Eduardo Salguana para presidente del Congreso, y sería la carta de transición para ser el presidente de transición. ¿Cómo ve usted a Eduardo Salguana como candidato y como que sería la carta que tiene Alianza para el Progreso para lanzarla para que sea el próximo presidente del Congreso? Bueno, Salguana es un legislador que ha estado trabajando su candidatura, está trabajándola hace un buen rato, en realidad. Pero recordemos que Alianza para el Progreso no ganaría solo con Salguana, tendría que tomar 2 caminos. O consigue los votos hacia la izquierda, o consigue los votos hacia la derecha. ¿Cuál es la pertinencia de buscar los votos a ambos lados? Es que el mensaje político va a ser claro. Si buscamos los votos a la izquierda, probablemente sigamos respaldando al presidente, o probablemente se busque su vacancia a partir de ahí. Y si va hacia la derecha, es inevitable que el presidente sería vacado. Entonces son 2 escenarios importantes, pero para eso sabe Acuña que requiere con Salguana los votos de Avanza País, los votos de Fuerza Popular, los votos de Renovación, los votos de Somos Perú, los votos de los no agrupados, que son 14, para poder llegar al 50% más 1. Recuerda que el reglamento dice que la elección se gana con el 50% más 1 de los congresistas presentes. Es decir, si fuimos 130 y hay 120, 10 faltaron, ganarían con 61 votos. Entonces, ese juego matemático, que es lo que les preocupa probablemente a ellos, es cómo hacen una coalición que va a implicar repartir vicepresidencias para sumar esa votación y poder ganar. Entonces, ¿quién quiere en el intermedio? Los grupos más pequeños, porque la votación podría ganarse por 2 o por 3 votos, o por 1 voto, inclusive. Entonces, eso genera un factor de negociación.
Entonces la situación no es tan fácil tampoco para Alianza para el Progreso, porque va a determinar con quién se va a aliar. Entonces, y eso también afecta a la estabilidad del país, porque queremos un Congreso no conflictivo, queremos un Congreso que pueda planificar mejor cómo nos saca de la situación en la que nos encontramos. Este periodo de Mari Carmen Alba no ha tenido mucho mérito, no ha trabajado mucho. Hay muchas leyes, por ejemplo, declarativas. Una ley declarativa no tiene impacto, se gasta demasiado dinero en realidad en aprobarla, porque hay que pagar personal, congresistas, se debate insulsamente por lo que no se va a ejecutar. Tenemos un parlamento andino a quien se le paga, porque cada congresista andino se le paga con su personal, que tampoco rinde ningún tipo de eficiencia para el Congreso. No hay estatuto parlamentario, por ejemplo, en el Congreso de la República. ¿Y de qué sirve esto? Se pregunta. El estatuto parlamentario establece el acceso a la carrera pública en el Congreso por concurso público. Como no hay concurso público, entonces vienen las recomendaciones. Entonces la presidenta del Congreso, los presidentes recomiendan funcionarios. Entonces, mientras el Congreso le pide al Ejecutivo que transparente el concurso, el Congreso no lo transparenta. O sea, no hay concurso público en el Congreso, todo es a dedo. Entonces hay muchas situaciones que el Congreso tiene que también demostrar a la ciudadanía que puede cambiar. No solamente es mirar la paja en el ojo ajeno, en el Ejecutivo, sino tener un propósito de enmienda y decir qué es lo que va a hacer hacia adelante. Fíjate, pocas veces, y creo que casi nunca, hasta donde puedo recordar, hemos podido ver, por ejemplo, un debate entre dos candidatos a la presidencia del Congreso para saber exactamente qué es lo que plantea dicha lista. El Congreso tiene prioridades hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro con su personal, con la transparencia de los gastos, con las contrataciones, y hacia afuera con el compromiso político con el país, sea en educación, sea en economía, sea en salud. Hace poco se debatía cuestionadamente el tema, por ejemplo, de la reforma universitaria, que tanto le costó al país avanzar para volver la foja cero. ¿Hay cosas que mejorar en la reforma? Por supuesto que sí, nadie es perfecto, pero de pronto la forma como se hace no es la más adecuada. No se eligió el defensor del pueblo, se sigue el mismo problema nuevamente y no se avanza. Entonces, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo le deben cuentas al país respecto a lo que debieron hacer y no hicieron. Entonces, pedirle a uno o a otro que opine sobre el otro va a ser una confrontación. Y sí es preocupante la situación del presidente, como tú lo has mencionado, porque si se sigue grabando, lo más probable es que salga más rápido, ¿no? Y evidentemente genera inestabilidad política, porque hay que cambiar ministros, tienes que tener un nuevo gabinete, como en la época, recuerdas, de Valentín. El presidente que entre va a tener que tomar un nuevo gabinete de consenso o de ancha base, por así decirlo, que logre, por una parte, solucionar los conflictos en el sur del país. Recientemente ha habido 15 muertos por el tema de un conflicto minero en Arequipa. 15 muertos, innecesariamente, porque el principio de autoridad o la capacidad de negociación del Estado no funciona. Y en ese no funcionar genera violencia. Hace poco se ha mencionado, por ejemplo, que cerca de miles de agricultores van a marchar desde el sur del país hasta el Congreso para pedirle que las reformas agrarias que se están haciendo estén enfocadas hacia beneficios directos a ellos y no solamente a una comunidad específica. Esa marcha se viene, que genera conflicto, movilización, enfrentamiento, inestabilidad. Entonces el gobierno no está demostrando que puede controlar eso tampoco. No es un buen negociador, no tiene propuestas claras en agricultura, pareciera que más hay demagogia que propuestas concretas. Bueno, lo de la fuga de Juan Silva también deja en cuestionamiento al presidente, en el sentido de que él, como está involucrado, facilitó su fuga a través de los funcionarios de migración. Y bueno, entonces la situación es complicada en realidad, ¿no? Es una situación, usted la describe muy bien. es una situación, hay fugados, hay gente, hay conflictos por todos lados. Los conflictos, esta es una olla a presión, o sea, en cualquier momento esto va a explosionar, porque por todos lados hay conflictos. Lo que pasa es que tampoco se está informando bien sobre los mismos, ¿no? Esos 15 muertos, por ejemplo, hasta cierto punto están pasando desapercibidos en cuanto a no señalar, eso se puede evitar esas muertes, ¿no? Pero hay muchas cosas que son crónicas anunciadas, pero que no se toman medidas, ¿no? Como usted señalaba, por ejemplo, eso, el caso más de lo que ha señalado de Juan Silva Villegas, que se ha fugado, no es el único fugado, dice que ya hay varios que están fuera de los que están siendo investigados. O sea, el Ministerio del Interior no ha tomado las medidas del caso y nos las pasamos diciendo
la del gran bonetón, ¿no? Tú tuviste la culpa, la Fiscalía de la Nación el fiscal le echa la culpa al ministro, a la policía, es decir, y al final todo es lo mismo, o sea, por todos lados están habiendo fugas, sigue habiendo corrupción y todo ese panorama que usted describe, ¿no? Que es de ingobernabilidad cada vez más, que es cada vez mayor. ¿Usted qué cree cambios que se deban hacer en esta etapa en el gabinete? ¿Usted cree que se deban hacer cambios, por lo menos para llegar a 28 de julio? ¿Se deben hacer algunos cambios en el Ejecutivo? A ver, hemos tenido un Ejecutivo que ha cambiado 4 veces de gabinete en menos de un año de gobierno. Ministros interpelados, el caso del ministro Semanche del Interior, lo van a sacar, es inevitable, el Congreso ya creo que tiene su situación definida, pero yo creo que hay 3 cambios importantes. En temas económicos es importante que el país dé un giro radical, o sea, o nos preparamos para la recesión que se viene el próximo año y tomamos una política de recaudación tributaria más efectiva, ¿no? Hacemos un apalancamiento financiero al sector turismo que está en una situación complicada, damos certidumbre jurídica respecto a la no revisión de contratos con los inversionistas en el sector minero, renegociamos los temas medioambientales con las comunidades para tener tranquilidad y paz al interior y de alguna otra manera establecemos una política de rescate financiero para las pequeñas y microempresas, ¿no? El tema es difícil ahí. Entonces no es fácil decir vamos a contar en piloto automático, no, es que esto ya no es piloto automático, estamos entrando en crisis, una crisis que lo vive la región, por si acaso, no solamente el Perú, hay que ser sincero en eso, lo está viviendo Chile recientemente, lo está viviendo Colombia, Argentina y nos está llegando, entonces tenemos que rápidamente ubicarnos en ese contexto. Otro tema importante es el tema de la seguridad, el tema de la seguridad, la criminalidad en el país está creciendo, nos estamos viendo un país inseguro, y en un país inseguro nadie invierte. En un país inseguro es difícil mantener el control, no hay control migratorio, en ese extremo tampoco. Y el tema también del sector educativo y el sector de salud, ¿no? El sector de infraestructura avanza solo cuando hay recursos. Mientras hay inversión en el Estado por la recaudación tributaria y economía, hay inversión para hacer puentes, carreteras, hospitales. Pero lo que no estamos viendo es, por ejemplo, en educación, cómo verdaderamente enrutamos nuevamente la educación. En la prueba PISA hemos quedado bajos en la última evaluación 2018, creo, 19, y hemos tenido 2 años de casi virtualidad, y el plan de, digamos, adecuación o capacitación a los estudiantes que han estado fuera, no sabemos si funcionó o no, o si está funcionando. Vamos a entrar nuevamente en una prueba internacional y no sabemos cómo estamos. ¿Y por qué es importante? Porque eso depende del sector educativo en el país, tanto a nivel universitario como de institutos. En el segmento de salud, el presidente no ha hecho grandes cambios, en realidad. La infraestructura hospitalaria sigue siendo pobre en el interior del país, porque siempre se mira a Lima. Cuando Lima puede tener varios hospitales, tiene seguro, tiene clínicas, porque a veces la clase media mantiene las clínicas en el país. Pero el tema es hacia adentro. Hacia adentro hay deficiencia de especialistas, no hay especialistas. La gente hace colas meses para que un especialista lo vea. Los medicamentos, las salas de operaciones, puede haber un bonito hospital, pero no hay personal que atienda en él. Puede haber tecnología, pero no hay quien opere la tecnología. Entonces es una situación que el presidente tiene que ver. Y tenemos además, fíjate, un sistema de salud desarticulado. Tienes por una parte el sector salud de las Fuerzas Armadas, el hospital militar, el hospital de la policía, el CISOL, el salud y aparte el MINSA, fuera de las clínicas o centros de salud que tienen los gobiernos regionales y las municipalidades. No hemos logrado articular todo el sistema para que pueda funcionar de tal manera que pueda ser auditable y que pueda ser usado cuando otra área así lo requiera. ¿Y a qué me refiero? Si hay una pandemia, por ejemplo, ¿cómo es que todos en línea funcionaron para revertirla? No se pudo. Todos estaban desorganizados. Todos estaban carentes de recursos. Entonces, no hay una visión integral sobre ese tema en nuestro país. No hemos llegado a ese punto. Entonces, son varias situaciones en realidad que esperábamos que el presidente hubiera podido resolver. No se puede solo, evidentemente, se puede con un equipo de trabajo, pero lamentablemente su equipo tampoco estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Creo que se prefirió más politizar e ideologizar el gabinete que poner un equipo técnico que responda a las expectativas del país, y lo político dejarlo al Congreso cuando el presidente vaya, ¿no? Finalmente,
señor Miguel Ángel Ibarra, politólogo y analista político, y algunas palabras que nos lleven a reflexionar y que puedan servir también para ver si dirigidas al Ejecutivo y al Congreso, para, como buen peruano que somos todos, darle pues línea, como dice, línea política para enrumbar este carro que se llama Perú, donde todos deben empujar en el mismo sentido. ¿Qué recomendaría? ¿Cuáles son sus recomendaciones para los políticos y para la gente que está en el Ejecutivo, para la gente del Congreso y para el Ejecutivo? ¿Qué usted recomendaría? Bueno, en cuanto al Ejecutivo, yo creo que es evidente que tiene que recomponer su estrategia para afrontar el tema del COVID-19 y la recesión económica. No hay una hoja de ruta clara ahí. El gabinete tiene que ser recompuesto y el presidente tiene que ser muy cauto en eso, tiene que ponerse los pantalones y darse cuenta que él está literalmente al filo de navaja, que está casi en una esquina a punto de caerse, y que gran parte de esa situación es porque él mismo se la ha buscado. Su entorno lo ha deteriorado considerablemente, lo ha llevado a tal punto de estar en un proceso judicial que no va a acabar, porque eso continúa aunque él deje de ser presidente. Tiene que entenderlo. Y lo otro es que eso ha generado una inestabilidad política. O él cambia su política pública en términos de economía, de salud, de educación, o sinceramente se va a aproximar cada vez más a la salida, porque la propia población va a empezar a protestar cuando no encuentre el combustible suba, los precios suban, cuando el pan llevar también empiece a subir. Hay muchas cosas que van a subir. En cuanto al Congreso, yo creo que al Congreso le toca ser más mesurado digamos, en las iniciativas que está trabajando. No necesitamos leyes declarativas en cantidad. Necesitamos leyes que ayuden a que el Ejecutivo pueda generar, digamos, un mayor crecimiento de la economía y la estabilidad política, social y económica del país, y que también al empresario privado, al que va a invertir, al inversionista, le dé certidumbre y tranquilidad. Es difícil no hacerlo cuando no hay un compromiso por parte del presidente, pero el Congreso tiene que empezar a enrumbar. O el Congreso transparenta más de una actividad y logra generar una legislación que en materia de salud, en materia de educación y en materia de inversión ayude al presidente ejecutivo en general, porque no es una cuestión, como piensan ellos, de que mi partido logra esto y como no quiero y como mi candidato no ganó, entonces no me interesa que tú crezcas. Así no funciona. El legislador tiene que tener que cuando llegó al Congreso representa a la nación, y los intereses de por medio son de la nación, no son de él ni de su partido, y los partidos tienen que entenderlo. Estamos en una situación en que si no logramos manejar la estabilidad política y económica del país, lo más probable es que el próximo año tengamos una situación mucho más complicada económicamente en inversiones, porque no somos una economía sola, debemos entender que somos parte de una economía global, y la economía global, y por lo menos en la región, está empezando a detraerse, y nos va a tocar. Entonces necesitamos prepararnos para ese momento. Yo creo que el Congreso, ahora que va a elegir una nueva lista, un nuevo presidente, debe pensar en que ese presidente que puede escoger genere esa estabilidad, ¿no? Esa situación de neutralidad, de tranquilidad, de no pensar permanentemente en cómo ataca un partido, cómo sacó al presidente. Evidentemente cosas que se van a dar, pero el inversionista es extranjero o peruano, el ciudadano de a pie, el empresario peruano, lo que quiere son reglas claras y tranquilidad. Saber que su inversión va a durar un año y va a generar puesto de trabajo. ¿Cuánta informalidad existe en el país que el Estado no ha logrado captar para tener más recaudación fiscal? Ese es el problema de fondo, por ejemplo. Un tema que sería importante para tener más caja, pero no lo vemos. La informalidad es grande en el país. Entonces hay temas que en realidad deberían de verse y no se ven desde la perspectiva que deberían de ver. Esperemos que nuestro Congreso reflexione en esta nueva elección. Ya está cerrando el 8 de la legislatura amplia, el 8 de julio, y pueda pues aprobar normas que ayuden al rescate financiero, a la estabilidad política y social del país, ¿no? Esperemos que así sea. Bien, muchas gracias por su comentario, por estos planteamientos que nos ha hecho, que va a ayudar mucho para nuestros políticos y para toda la gente que sigue Hora de Cambio. Muchas gracias, señor Miguel Ángel Ibarra. Estaremos comunicándonos próximamente para seguir teniendo una opinión amplia de todo lo que sucede en nuestro país. Muy buenas tardes.
Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.